Hay una sensación casi universal en la vida moderna. Algo que, bueno, estoy seguro de que cualquiera que nos esté escuchando ha sentido en algún momento, quizás incluso esta misma semana. Y es esta absoluta falta de tiempo. Ujú, totalmente. O sea, esa impresión constante de que la vida va cada vez más rápido, de que el presente se nos esfuma entre los dedos, y de que el futuro, más que generar esperanza, lo que produce es una tremenda ansiedad. Sí, es una ansiedad muy particular de nuestra época. Es como, imagínate estar corriendo en una cinta de gimnasio, a la que alguien le sube la velocidad sin parar, y por más que corres y corres, pues no llegas a ningún lado. Bueno, para la inversión profunda de hoy, tenemos un material que toma exactamente esa misma ansiedad, la desmenuza y le da una vuelta de tuerta fascinante. Así es, y la verdad es que el análisis de hoy se centra en un documento sumamente rico, muy complejo. Se trata de la ponencia titulada Las disputas por el futuro, presentismo, aceleración del tiempo y temporalidades otras, reflexiones desde el sur global. Un título largo, pero que promete muchísimo. Exacto. Este texto fue escrito por René Ramírez Gallegos y Guadalupe Valencia García y se presentó en el Congreso Internacional CALAS. El lema de ese congreso fue Afrontar las crisis, perspectivas desde América Latina, y se llevó a cabo en Kassel, Alemania, en febrero de 2025. Ajá. La misión que tenemos hoy es, digamos, desempacar cómo el pensamiento del sur global, y muy específicamente de América Latina, desafía esta idea tan normalizada de que el tiempo es simplemente una línea recta, una línea abstracta y acelerada. Los autores argumentan que en esta región existen herramientas conceptuales para imaginar futuros radicalmente distintos. Claro. Y antes de adentrarnos de lleno, sí creo que vale la pena hacer una pequeña aclaración para nuestra audiencia. Este texto aborda conceptos sociológicos, históricos y económicos complejos, y lo hace utilizando perspectivas teóricas bastante críticas. Sí, muy críticas, de hecho. Exacto. A lo largo del documento, los autores construyen su argumento apoyándose en corrientes como la teoría decolonial, enfoques marxistas y críticas estructurales al sistema económico global. Y bueno, nuestro objetivo aquí no es tomar partido por estas posturas, ni validarlas o invalidarlas. Claro, no estamos aquí para debatir su postura política. Exacto. Lo que queremos es explorar y reportar estas ideas intelectuales exactamente como las plantean los autores originales, esto para entender cómo estructuran su visión del mundo y, bueno, dejar que quienes nos escuchan saquen sus propias conclusiones. Me parece perfecto. Y bueno, para empezar a desenredar este hilo, los autores nos invitan a mirar primero hacia lo que ellos consideran la trampa de la modernidad occidental. ¿La trampa de la modernidad? Sí, tradicionalmente la idea de la modernidad venía con una promesa muy clara, que era la narrativa del progreso. Era esta noción de que el desarrollo económico y tecnológico nos llevaba en una línea recta hacia un futuro que siempre, inevitablemente, sería más brillante. Ajá, el famoso mañana será mejor. Exacto. Sin embargo, el texto señala que esa narrativa simplemente colapsó. Y para ilustrarlo, citan un momento histórico y teórico clave, que es cuando el politólogo Francis Fukuyama declaró el fin de la historia a principios de los años 90. A ver, espera. Si la historia supuestamente terminó, ¿dónde nos deja eso a nosotros hoy? Porque la sensación generalizada de quienes nos escuchan seguramente no es de haber llegado a una meta tranquila. Al contrario, es de estar corriendo más rápido que nunca. Es una gran pregunta. O sea, si ya no hay un gran futuro utópico al cual aspirar, ¿hacia dónde demonios corremos? Y esa es precisamente la paradoja que exploran los autores. Ellos argumentan que esa declaración funcionó, en la práctica, como una cancelación del futuro. Al cancelar el futuro como un espacio de construcción y de esperanza, la sociedad se queda atrapada. Atrapada en el hoy. Tal cual. El documento se apoya en conceptos de teóricos como François Hartog, quien acuña el término presentismo. El presentismo es básicamente la condición de vivir bajo una tiranía del presente absoluto. En este escenario, el pasado pierde su valor como fuente de lecciones o de sabiduría, y el futuro deja de ser una promesa para convertirse, en palabras de los autores, en un depósito de incertidumbres y temores. Temores ecológicos, económicos, supongo. Exactamente. A esto, otro sociólogo que citan, Hartmut Rosa, lo llama la contracción del presente.
El espacio de tiempo donde experimentamos cierta estabilidad se hace cada vez más estrecho por culpa de esta aceleración social. Creo que cualquiera puede relacionarse con esa contracción. Es como la urgencia perpetua de la vida digital, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, entra un correo electrónico de trabajo un viernes a las 8 de la noche. O el flujo de las redes sociales que nunca se detiene. Todo es urgente, todo es para ayer. Es un nivel de estrés constante. Y los autores conectan esa sensación exacta con la idea de la sociedad red de Manuel Castells. Castells sostiene que en la era digital actual, las secuencias tradicionales del tiempo se desintegran frente a la simultaneidad inmediata de las redes. Todo ocurre a la vez. Claro, al mismo tiempo en todas partes. Exacto, creando la ilusión de lo que él llama un tiempo atemporal. Y frente a este nivel de agotamiento, el texto menciona brevemente una salida teórica que propone el propio Hartmut Rosa, que es la resonancia. La resonancia. Sí, como antídoto a esta aceleración que nos aísla, la resonancia invita a buscar formas de sincronizarnos de nuevo con el mundo, de entrar en una vibración armónica con el entorno y con los demás. Y esto, fíjate, sirve de puente perfecto para lo que los autores plantean sobre América Latina. Y aquí es donde la ponencia da un giro interesantísimo. Porque, frente a esta visión occidental, que honestamente suena bastante asfixiante, los autores presentan a América Latina como un laboratorio vivo de resistencias. Argumentan que aquí no hay un solo reloj dictando el ritmo para todo el mundo. No, para nada. Existen múltiples tiempos, y lo más fascinante de todo esto es que son tiempos en disputa. Para explicar esa pluralidad, el documento introduce un concepto central de la socióloga y pensadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, la idea de lo chichi. Lo chichi. Sí. Para entender lo chichi, primero hay que recordar cómo funciona el pensamiento moderno occidental, que suele basarse en la dialéctica. En la dialéctica tradicional, una idea choca con otra y de ahí surge una síntesis, algo nuevo que de alguna manera supera o borra los elementos originales. Claro, el choque crea algo completamente nuevo. Ajá. Pues lo chichi rechaza por completo esa síntesis. A ver, para visualizarlo un poco mejor, imaginemos la dialéctica clásica como hacer un licuado. Pones plátano, pones fresa, enciendes la licuadora y obtienes una bebida uniforme donde ya no distingues la fruta original. Todo se mezcló. Me encanta esa analogía. Pero si entiendo bien a los autores, lo chichi dice, la identidad y el tiempo en América Latina no son un licuado. Es una analogía muy útil, sí. En el tiempo chichi, las diferentes temporalidades, la indígena, la colonial, la moderna, la globalizada, coexisten en una tensión constante y creativa. No se mezclan para formar un híbrido perfecto donde todo es armonía, ni se anulan entre sí. Conviven, pero con fricción. Conviven de manera manchada, superpuesta. El texto lo describe hermosamente diciendo que la temporalidad de la región es la del mientras tanto, la del gerundio. Es un tiempo donde el estar existiendo, con todas las contradicciones encima, tiene más peso que el avanzar hacia una meta lejana. Y a nivel práctico, me pregunto cómo se ve esa resistencia. Porque el texto menciona una figura analizada por el filósofo ecuatoriano-mexicano Bolívar Echeverría, el etos barroco. Ah, sí, el etos barroco es clave aquí. Echeverría opone el tiempo lineal y ultraproductivo del capitalismo. O sea, esta idea de que cada segundo debe generar ganancias, con la fiesta, el exceso y la celebración en América Latina. Pero alguien podría escuchar esto y pensar, bueno, irse de carnaval es solo una distracción, no cambia realmente un sistema económico. ¿Cómo argumentan los autores que la fiesta es una resistencia real? Lo plantean desde la subversión de la lógica productiva. Para Bolívar Echeverría, y también para Armando Bartra, otro autor citado que habla de lo grotesco, el carnaval o la fiesta popular no son simples descansos para luego volver a trabajar con más energía. No son una recarga de baterías para el jefe. Claro, no son vacaciones corporativas. Exacto. Son interrupciones radicales del tiempo homogéneo y vacío del mercado. Es un desorden rebelde que básicamente dice, mi tiempo, mi cuerpo y mi comunidad no existen únicamente para producir valor económico. Existen para el goce, para el derroche y para la reafirmación de la vida. ¡Wow!
Es una estrategia de supervivencia cultural y emocional frente a la alienación. Es literalmente negarse a que el reloj del mercado marque el ritmo de la identidad. Exactamente. Pero me llama mucho la atención que este debate sobre el tiempo en el documento no se queda solo en el plano de la cultura, los carnavales o las ideas abstractas. Los autores son súper enfáticos al señalar que el tiempo es profundamente material. Está anclado a la tierra, a la geografía y a la desigualdad. Y ese es un punto de inflexión en la ponencia. El texto rescata el pensamiento de un ensayista peruano clásico, Juan Carlos Mariátegui, quien hablaba del tiempo detenido. El tiempo detenido. Mariátegui observaba cómo en las zonas rurales dominadas por el latifundismo, el tiempo histórico literalmente no avanzaba. Y no era por un misterio de la naturaleza o magia, sino porque las élites terratenientes mantenían deliberadamente estructuras feudales. Detenían el reloj, bloqueando cualquier forma de modernización. Solo para perpetuar sus privilegios. Sí, para seguir explotando a las comunidades campesinas e indígenas. Nos muestra que el reloj no es una máquina neutral, es una herramienta de poder económico. Y esto aterriza perfecto con otra noción que introducen de René Zabaleta Mercado, que es la sociedad abigarrada. Es un concepto sociológico un poco denso, pero imaginémoslo así para nuestra audiencia. A ver. Vas manejando por una carretera hipermoderna, pagando el peaje con una aplicación en tu celular, sintiéndote en pleno siglo XXI. Y de pronto, miras por la ventana y ves en el campo de al lado a un agricultor arando la tierra con bueyes. Claro. Trabajando bajo un sistema de hace 3 siglos. Literalmente chocan 2 épocas distintas en el mismo kilómetro de espacio físico. Esa es exactamente la imagen de una sociedad abigarrada. Son tiempos históricos diferentes coexistiendo en un mismo espacio geográfico. Y los autores recalcan que esta convivencia no es pacífica, es sumamente conflictiva. ¿Hay fricción? Mucha. No es una fábrica extractiva. No. Es un tiempo cíclico regenerativo. Funciona con la lógica de las siembras, de las cosechas, de los ciclos solares. Aquí la meta no es la eficiencia industrial, sino la armonía y la regeneración de la vida misma. Lo cual nos lleva a una pregunta inevitable que el texto pone sobre la mesa. Si el tiempo es material, si es geográfico e incluso ecológico, ¿quién controla el reloj maestro? ¿Quién decide qué hora es a nivel global y qué países están a tiempo o atrasados? Y para responder a eso, los autores se sumergen en la teoría de la dependencia y en el concepto de colonialismo interno. Citan a figuras clave como Celso Furtado, Raúl Prebisch y Pablo González Casanova. Sintetizan una crítica muy dura a la misma palabra subdesarrollo. Claro, porque asume que hay un desarrollo al que llegar. Turo y otros se hubieran quedado en el pasado. Más bien sostienen que el subdesarrollo es una condición estructural creada activamente por los países centrales o hegemónicos. O sea, no es un accidente temporal. Para nada. Estos centros imponen su propio ritmo de extracción y producción a la periferia. Y este fenómeno se repite al interior de los países. Las élites locales imponen su tiempo hegemónico a las comunidades rurales o marginales, perpetuando una dependencia mediante un colonialismo interno. Pero hay una parte en esta sección del documento que considero una de las más reveladoras y que expande esta idea del poder hacia el género. Los autores destacan el trabajo de Juliana Martínez Franzoni, quien hace una crítica a los teóricos occidentales de los estados de bienestar, como el sociólogo Sping Andersen. Es un punto brillante del texto. Lo que Martínez Franzoni argumenta es que ese tiempo moderno, el tiempo productivo de las oficinas y las fábricas, se sostiene únicamente gracias a un tiempo gigantesco que permanece invisible y no remunerado, el tiempo del cuidado. Es una observación fundamental. El sistema formal funciona y puede acelerarse porque hay un soporte invisible, históricamente sostenido por mujeres, que prepara la comida, cuida a los enfermos y mantiene los hogares. Sin ese tiempo, el reloj de la oficina colapsa. Totalmente. Y el texto profundiza en cómo, para muchas familias que viven en condiciones de pobreza estructural en América Latina, el tiempo no se experimenta como una flecha acelerada hacia el progreso, se experimenta como un bucle. Es un presente repetitivo, un ciclo constante de agenciarse el día a día, de lavar, alimentar y sobrevivir. Es algo que agota, pero que no es reconocido por el reloj oficial de la economía.
Es abrumador pensar en el tiempo no como algo que fluye, sino como un muro que hay que escalar todos los días, ¿no? Y frente a esta angustia y este agotamiento casi individual, ¿qué proponen los autores que ofrece la región como alternativa? Ofrecen una salida profundamente colectiva. Apoyándose en el ensayista y cronista mexicano Carlos Monsiváis, el texto argumenta que, frente a la alienación y la soledad del tiempo individualista y acelerado, en América Latina el tiempo social se habita y se comparte en lo popular. En el barrio, en la calle. Sí, no se vive solo a través del reloj de la fábrica. Se vive de forma colectiva en las grandes peregrinaciones, en los mítines políticos, en los mercados o incluso en la memoria emocional compartida al escuchar un viejo bolero. Es un tiempo que prioriza el vínculo sensible sobre el mero cálculo instrumental. Y habiendo analizado cómo el presente se contrae y cómo existen estos otros tiempos de resistencia y cuidado, el documento eventualmente tiene que mirar hacia adelante. Si los países del centro están atrapados en su propia aceleración destructiva, ¿dónde ubican los autores el potencial para imaginar futuros reales? Aquí introducen a un peso pesado de la filosofía latinoamericana, Enrique Dussel, y su concepto de la transmodernidad. Dussel plantea que la verdadera potencia transformadora, la capacidad ética para diseñar un futuro viable para la humanidad, no va a surgir del centro dominante del sistema. Porque están muy ocupados acelerando. Exacto. Ese centro está demasiado comprometido con su propia velocidad. Según esta visión, la innovación social real va a venir de la periferia, de las comunidades, pueblos indígenas y grupos subalternos que han acumulado siglos de experiencia en resistir, adaptarse y construir de manera comunitaria frente a las crisis. Y para ilustrar toda esta dinámica de poder entre el centro y la periferia, la ponencia utiliza una metáfora visual que me parece brillante, la del tren del progreso. Básicamente, el imaginario moderno, tradicional, se autopercibe como un tren bala de alta velocidad. Claro. Quienes van cómodamente sentados en los vagones de primera clase se consideran los modernos. Miran por la ventanilla hacia afuera y ven a diferentes poblaciones, tal vez comunidades rurales o indígenas, y las etiquetan como atrasadas, como gente que simplemente no logró subirse al tren del desarrollo. Y la actitud desde el tren suele ser súper paternalista o impositiva. Es como si les dijeran, tienen que acelerar, que se están quedando atrás en la historia. Ándele, apúrense. Exacto. Pero el golpe sobre la mesa que da la ponencia es que esa visión es una completa ilusión óptica creada por jerarquías de poder. Lo premoderno, lo popular o lo rural no está atrás en el tiempo. Quienes van en el tren y quienes están fuera de él son estrictamente contemporáneos. Coexisten. Respiran el mismo aire en la misma época y en el mismo instante histórico. La diferencia no es temporal, es de poder. Etiquetar a una cultura o a una forma de vida como atrasada en el tiempo es, para los autores, una sofisticada forma de dominación política. Para rematar todo este recorrido intelectual, los autores cierran con una referencia a la literatura, citando a Jorge Luis Borges y su famoso cuento El jardín de los senderos que se bifurcan. ¡Qué maravilla de cuento! Es el contrapeso perfecto a la física de Isaac Newton. Newton nos enseñó a pensar en el tiempo como algo absoluto, uniforme, matemático, una línea recta e inflexible. Pero el texto nos propone ver el tiempo social como lo imaginaba Borges. Sí, Borges imaginaba el universo no como una línea dictatorial, sino como una red creciente y vertiginosa de tiempos paralelos. Tiempos divergentes que se separan, tiempos convergentes que se cruzan y otros que se ignoran mutuamente por siglos. En algunos de esos tiempos existimos bajo unas reglas, en otros bajo otras y en otros simplemente no figuramos. A manera de síntesis, lo que esta inmersión nos revela de la ponencia presentada en Alemania es contundente. El tiempo no es una fuerza física inamovible, ni una simple condena matemática. Tampoco es esa cinta de correr que va cada vez más rápido sin nuestro permiso. No lo es. Es una compleja construcción social, ecológica, económica y política. Al comprender que existen estas temporalidades otras, tiempos abigarrados, tiempos del cuidado, tiempos cíclicos, recuperamos algo fundamental.
Recuperamos la capacidad humana y política de imaginar futuros alternativos que no estén obligados a seguir únicamente las manecillas de la tecnología hiperproductiva o los intereses del mercado financiero. Y nos devuelve la agencia. Al cuestionar quién impuso el ritmo con el que vivimos, podemos empezar a valorar y quizás integrar esas otras formas de habitar el tiempo que siempre han estado presentes en la región, resistiendo silenciosa o ruidosamente. Y para quienes nos escuchan, queremos dejarles una última idea provocadora que construye sobre todo lo que hemos revisado hoy. Algo para que mastiquen la próxima vez que sientan que les falta tiempo. Si aceptamos, como detallan los autores, que el reloj bajo el que vivimos es una construcción social a menudo impuesta por dinámicas de poder global, ¿qué pasaría si, como sociedad, decidiéramos desincronizarnos de ese reloj hegemónico? Sería un caos fascinante. Imaginen por un segundo que, mediante un pacto social y legal, decidiéramos cambiar nuestro uso horario oficial, pero no ajustándolo por la rotación de la Tierra o por los horarios de la bolsa de valores, sino alineándolo estrictamente con el tiempo ecológico de regeneración de la naturaleza y con el tiempo del cuidado humano. Uf, me vuela la cabeza. ¿Cómo colapsarían o se verían obligadas a evolucionar nuestras leyes laborales, nuestros sistemas educativos y nuestras instituciones financieras si el tiempo oficial priorizara la vida y no la acumulación rápida? Es un experimento mental gigantesco. Definitivamente lo es. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que este análisis les invite a observar sus propios relojes con otros ojos, a preguntarse en qué tren del tiempo viajan realmente y a seguir explorando nuevas perspectivas. Hasta la próxima.